¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica. Esta tarde vamos a hacer una pequeña refutación a un canal, ¿sí? Canal evangélico, por supuesto. El canal se hace llamar La Verdad y la Vida, ¿sí? Canal oficial. Este canal es de un evangélico de apellido Ábalos. Obviamente sabemos quién es. Ellos presumen y afirman que ningún hombre en la tierra tiene poder para perdonar los pecados. Y obviamente, como está muy de costumbre y como está muy de moda, agarrar el nombre del Padre Luis Toro para subir el rating de sus canales y pues ganar un poquito de dinero extra, ¿sí? Les voy a poner el fragmento de este video. Obviamente este amigo solamente tomó una cita bíblica del Padre Luis Toro. Es un video tomó un video que dura más de 2 horas, y obviamente pues solamente agarró 3 minutos, si acaso, de ese video. Pero con eso él dice que el Padre es mentiroso, ya saben. Y bueno, ahorita lo vamos a refutar palabra por palabra con las Sagradas Escrituras. Quiero primeramente ponerles el video para que ustedes vean, ¿sí? Las cosas o la ignorancia de estos amigos, y más que nada la manipulación de los videos para obviamente pues ellos ganar fama, y obviamente pues que digan: ay, mira, ya refutaron al Padre Luis Toro. Mentira, sabemos que él no hay y no habrá quien pueda refutar la doctrina de la Iglesia Católica. Así lo sabemos, así está escrito, ¿sí? Mateo 28:20. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, pero tenemos nosotros, como apologetas, tenemos que desmentir a estos mentirosos. Y ahora le tocó a este canal. Vuelvo y repito el nombre. Su canal es La Verdad y la Vida, canal oficial, ¿sí? Les voy a poner un fragmento de ese video para que entendamos de qué se trataba y cuáles fueron las palabras que utilizó este amigo, ¿no? A los hombres. Entonces, amado hermano, esta es la actitud de los católicos. Hermanos, los católicos piensan que porque aplauden ya ganaron, ya está en lo correcto. Y el día de hoy yo les quiero demostrar, mis hermanos, que todo lo que el sacerdote Luis Toro estuvo diciendo está completamente equivocado. Así que no solamente por aplaudir quiere decir que está en la verdad. Esa es la actitud de los católicos. Pero qué pena saber de todos los católicos que están siendo engañados por no estudiar la palabra de Dios, por no escudriñar la palabra de Dios. No la escudriñan, no analizan. Solamente lo que dice el pseudo sacerdote le creen todo lo que él dice. Así que yo les voy a dejar con este video para que ustedes lo miren, cómo el sacerdote está tratando de decir que los hombres también pueden perdonar pecados. Y eso no dice la Biblia. Escuchen bien. La Biblia. Quizás el pastor no pudo responder en el momento, pero no dice la Biblia que los hombres pueden perdonar pecados. Así que yo quiero que ustedes analicen este corto video, y después yo les voy a explicar dónde está el problema y cómo este sacerdote interpreta la Biblia de una manera equivocada. Escuchen. Ajá. ¿Por qué y conociendo que son los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Y aquí viene, pastor, escuche esto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene... Despacio esta, pastor. Vamos, esa solamente le pido que la lea despacio. Pues para que sepáis. Hay algo que tenemos que saber. Lo enseña el maestro, pastor, no lo enseño yo. Es el maestro que le está diciendo a usted y a mí:
algo que tenemos que saber? Pues Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué me dicen Señor, Señor y no creen lo que yo les digo? Hay algo que hay que saber, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que Él quiere que sepamos es que en la tierra sí hay poder, como decimos los católicos, para perdonar pecados. Y ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre significa los hombres. Wow. Miren, escuchen claramente lo que dice. Es completamente erróneo lo que está diciendo. ¿Cómo que el Hijo del Hombre son los hijos de los hombres? Él dice que, como dicen los católicos, aquí no es lo que dicen los católicos o como digan los católicos. Aquí es lo que dice la palabra de Dios. Cuando en el libro de Juan se menciona el Hijo del Hombre, se está refiriendo al cumplimiento de la promesa, al cumplimiento de la visión de Daniel. Esto da cumplimiento a la profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14. Fíjense lo que dice. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Dice que vio en la visión que venía uno como hijo de hombre, que vino hasta los ancianos de día y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruida. La descripción del Hijo del Hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel que le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre a él mismo. Entonces es completamente erróneo, mis hermanos, que no les engañen. ¿Cómo es posible que este hombre está diciendo que el Hijo del Hombre es los hijos de los hombres? Eso es completamente erróneo y eso está totalmente equivocado, hermanos. Bueno, aquí estamos vamos a empezar a irle refutando esas palabras. Él dice, es que Jesús, cuando el Padre dice que cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se refiere a los hombres, y este amigo dice que no es una profecía de Daniel. Bueno, por si él no lo sabe, ¿sí? También, por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 1, ¿sí? Que lo vamos a ir leyendo. Y voy a utilizar dos Biblias. Voy a utilizar una Biblia llamada La Palabra de Dios para Todos y una de Reina Valera 1960. En el segundo libro de los Reyes, para que vayamos entendiendo a lo que se refiere esto de el Hijo del Hombre. Segunda de Reyes, capítulo 4, en el verso 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, dice, la esposa de uno de los del grupo de profetas, bueno, esta de uno de los grupos de los profetas, es una pésima traducción. Segunda de Reyes, porque aquí no da el sentido que está mencionando el padre Luis Toro, ¿sí? Y necesitamos que diga exactamente las mismas palabras que obviamente estaba diciendo ahí. Una de las mujeres de la comunidad de los profetas, ¿sí?, clamó a Eliseo diciendo, una de las mujeres de la comunidad de los profetas. No quiere decir, ¿sí?, que esa comunidad era completamente llena de profetas. Se estaba refiriendo al orden y a la naturaleza de los profetas, a la descendencia de los profetas. No estaba diciendo que toda la comunidad completa era de profetas, sino que de ese orden, de esa comunidad, habían salido profetas. ¿Ok? Otro texto, por ejemplo,
dice ahí mismo, el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 9, ¿sí? En el verso 1 dice: el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y les dijo, ¿sí? Llamó a uno de los hijos de los profetas. ¿Quiere decir que una persona era hijo de todos los profetas? Claro que no. Se estaba refiriendo a la orden y al orden y a la naturaleza de los profetas, a uno de los hijos de uno de los profetas, ¿sí? Es tan fácil poder entender las palabras de Jesús cuando él dice el Hijo del Hombre. Obviamente el Hijo del Hombre, en esa profecía de Daniel, hacía referencia a Jesucristo, ¿sí? Pero por eso Jesucristo vino y se hizo carne para poder darnos a nosotros, ¿sí?, las mismas bases, la misma autoridad, y ahorita lo vamos a ir viendo, la misma autoridad, ¿sí?, de realizar los actos que él hacía. Él muchas veces lo dijo: y ustedes harán cosas más grandes todavía que yo. Así de sencillo. Entonces quiere decir que todos los que a los que les ha dado esa potestad son más grandes que Jesucristo. Para nada. Simple y sencillamente que esos amigos toman una partecita, agarran un texto bíblico y con ese texto bíblico quieren sacar una doctrina. Sería bueno preguntarles, según su lógica de ellos, según la hermenéutica, que diera 3 citas bíblicas que digan lo mismo para poderles creer. No existe, ¿ok? No existe. Entonces, cuando se refiere a Hijo del Hombre, o cuando se refiere al Hijo de los profetas, ¿sí?, o como dice en el otro libro, a los hijos de la perdición, no quiere decir que todos sean hijos de una perdición, sino que son los hijos que desobedecen la palabra de Dios, los hijos malos, ¿sí? Es tan fácil de entender. Yo no sé por qué esos amigos se hacen pelotas con la palabra de Dios. Pero vamos a seguir escuchando, porque aquí empecemos obviamente pues a refutarle todas y cada una de sus herejías, ¿sí? Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, en el verso 6, dice que hay hijos de la desobediencia, ¿sí? Hijos de la desobediencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que todos los que tienen conducta desobediente, no quiere decir que todos sean hijos de la misma desobediencia. O sea, quiere decir que todas esas personas, hijos de la desobediencia, son aquellos que no guardan las palabras de Dios y se vuelven rebeldes a la palabra de Dios. Lo mismo que pasa con Jesús cuando dice el Hijo del Hombre. Y ahorita vamos a ver por qué, lo vamos a analizar. Porque cuando dice Jesús, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, no se refería solamente a él, sino se refería precisamente a varias personas, a mucha gente. Lo que este amigo pues no lo entiende, pero vamos a seguir viendo este video y seguir refutándole sus ignorancias. Miren estos católicos cómo les engañan por no escudriñar las escrituras. Dios tenga misericordia de estos. Continuemos. No. Él dice que no. Él dice que solamente se refiere a Jesucristo. Sí, solamente a Jesucristo. Lea a... Solamente Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Ahora ustedes verán que yo les voy a mostrar con la Biblia que no se refiere solamente a Jesucristo, que se refiere a los hombres en plural. Aquí él me dice que no se refiere a los hombres, que se refiere solamente a Jesucristo, porque habla del Hijo del Hombre. Porque todavía no le he mostrado donde habla en plural los hombres. Pero hoy usted va a ver que la palabra de Dios, no yo, dice que los hombres. Y si usted no lo acepta, ¿por qué lo llama Señor si no hace lo que Él manda? Vamos a escuchar si tiene la razón el pastor o si tengo la razón yo. Lo está leyendo de la Biblia de él, para que no crea que la adulteré yo. Y ustedes escuchan. Dale, pastor. Sí. Dice entonces el patico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Él se levantó y se fue a su casa. ¿Sucedió el milagro? Sí. ¿Qué demostró Jesús? Que en la tierra
El Hijo del Hombre, que para nosotros es plural, tiene poder para perdonar pecados, que para Él es singular, solo Jesús. Ahora vamos que lo aclare la Biblia, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló. La gente al verlo se maravilló Y glorificó a Dios. y le dio gloria, gracias, alabado sea mi Señor, Que había dado tal potestad que le ha dado tal poder y potestad a los hombres. Entonces, amado hermano, Están gustando de un dulcecito los católicos. Están gustando de un dulce. Solamente con un dulce que les da ya se tranquilizan y ya los engañan como niños. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Este hombre es completamente maestro de torcer las escrituras. Es un maestro de la mentira. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, porque cuando se refiere a lo que él está leyendo, en el versículo 8, donde él le aplauden y todo, hacen una celebración como si ya hubiera ganado. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor, dice el versículo 7, entonces él se levantó y se fue a su casa. Están hablando del que fue sano. Y después dice, y la gente, aquí fue la gente, oigan lo que dice, y la gente. Claramente dice, y la gente. No dio, aquí no es Jesucristo, no dijo Jesucristo nada. Fue la gente, claramente. Pongan atención, pongan la lupa, como dice este mentiroso. Pongan la lupa. Comenzando, dice, en la primera frase. Y la gente al verlo, que se fue el paralítico, dice, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, dice, a los hombres. Fue la gente la que dijo eso. En ningún momento Jesucristo dijo que tenía potestad del hombre para perdonar pecados. Pongan mucha atención. Ahí está la respuesta. La Biblia solita se interpreta, la Biblia solita se da respuesta. La Biblia es la verdad y nosotros no tenemos que estar siempre defendiéndola. Solita se defiende, mis hermanos. Bueno, ya lo escucharon. La Biblia solita se defiende. Y para que quede claro de este mentiroso y farsante de Ábalos, porque hasta miedo le da mostrar su voz, tiene que fingirla, ¿sí? O tiene que poner una edición de voz ahí, ¿sí? Me gustaría refutarle esas palabras. ¿Qué les parece? Cuando él dice, bueno, es que en el texto 8 dice, y la gente fue la que habló. Jesucristo jamás dijo nada de haberle dado poder a los hombres. Tiene razón, la gente fue la que dijo, que glorificó a Dios, y ese glorificar no era en su mente. Ese glorificar a Dios era alabarlo en voz alta, delante de toda la asamblea, ¿cierto? Bueno, entonces, si Jesús estaba presente y la gente alababa a Dios y glorificaba a Dios y decía que glorificaban a Dios por haberle dado tal poder a los hombres, y Jesucristo estaba allí, y si él no había dicho, los hombres tienen el poder, pero se quedó callado, esto es extraño. ¿Por qué? Bueno, buena pregunta. Me gustaría leerles dos textos para que se dieran cuenta que Jesús jamás se callaba ante la mentira. Y si ellos estaban diciendo mentiras, porque ellos decían, la gente decía, que alababan a Dios por haberle dado tal poder a los hombres, le estaban quitando la divinidad a Cristo y se lo estaban otorgando a los hombres. O sea, estaban diciendo mentiras, como dice este amigo. Entonces Jesús hubiera reaccionado de dos formas. La primera está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, verso 21. Pongan atención, por favor. ¿Ok? Dice, desde entonces, ¿sí? Desde entonces, Jesús comenzó a explicarles
a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Entonces Pedro, ¿sí?, se lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda esto. Hago una pregunta: ¿Pedro estaba diciendo mentiras? No, Pedro no decía mentiras. Pedro decía lo que sentía en su corazón, como lo decían esta gente. Alababan a Dios porque le había dado tal poder a los hombres para perdonar pecados y hacer maravillas. Sin embargo, aquí curiosamente, ¿sí?, Jesús se queda callado. Jesús no respondió nada. Sin embargo, fíjense lo que pasa aquí en Mateo 16:23, que fue la respuesta de Jesús. Y Jesús se volvió a Pedro y le dijo: largo de aquí, Satanás, porque me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Digo, si Jesús reprende al pilar, a la piedra base de su iglesia, que fue Pedro, por haberle dicho que no quería que le pasara tal aberración, o sea, tal sufrimiento, tal muerte, ¿sí?, no estaba diciendo ninguna mentira, estaba diciendo algo que él sentía, que él no quería que pasara a Jesús. Pero aquí en el texto, y ahorita lo vamos a leer, ¿sí?, aquí en el texto de Marcos, dice que la gente se maravillaba por haberle dado tal poder, y alababa a Dios, dice, y glorificaba a Dios, porque había dado tal potestad a los hombres. Porque en ese momento Jesús no se levantó delante de la asamblea y reprendió a todos por haber estado diciendo mentiras, porque no les dijo igual. Si Juan 4:24, el mismo Señor Jesús a los sumos sacerdotes, en el Evangelio de San Juan 8:44, les dice que ellos eran hijos del diablo y que el diablo era padre de toda mentira. Aquí estaban diciendo mentiras, según este supuesto incógnito Ábalos. Este incógnito dice que la gente fue la que dijo, Jesús no dijo nada. Pero Jesús escuchó la mentira y él se quedó callado, ¿no? O sea, se dan cuenta la gran incoherencia, la gran ignorancia de este sujeto, ¿sí? Bueno, y les voy a dar otro texto, ¿sí? Les voy a dar otro texto. Ya saben que yo no les doy solamente un texto, y esa es una Biblia evangélica, ¿ok? La Biblia, la palabra de Dios para todos. Esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, en el verso 52 en adelante, ¿sí? Fíjense lo que dice esta palabra. Entonces envió a unos mensajeros antes de él y a un pueblo samaritano, para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Creo que los apóstoles no habían dicho mentiras. No quisieron recibir a Cristo, estos samaritanos. Y lo que hacían los apóstoles era hacer algo, pues, entre un tanto noble, ¿no? ¿Cómo que no te recibieron, Señor, en su casa? Hay que destruirlos, ¿no? Era algo así. Entonces y estaban defendiendo al Señor, ¿no? No estaban diciendo mentiras. Sin embargo, vean lo que dice en el verso 55. Dice: pero Jesús se dio la vuelta y los regañó, y luego se fueron a otro pueblo. Entonces, si el Señor regaña y reprende a sus elegidos, a su iglesia, a sus pilares, a sus columnas, según 1 Timoteo 3:15, Efesios 2:20, edificados sobre el cimiento y las bases de los apóstoles, y aquí lo reprendió
a Pedro le dijo Satanás. Entonces, ¿por qué a esta gente que decía mentiras, que le atribuían los poderes del Espíritu de Dios, se los atribuían a los hombres, por qué Jesús se queda callado? ¿No? Es algo incoherente, ¿sí? Vamos a seguir viendo el video porque todavía nos faltan muchísimas citas bíblicas más, pero vamos a ir poco a poco, paso por paso, ¿ok? Nos quedamos aquí. Pero fíjense la gran mentira, ahí donde les dan dulcecito los católicos y ellos lo creen. Aquí dice que la gente dice que cuando miró, dice lo que había hecho con el paralítico, se maravilló, la gente se maravilló. La gente glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres, que había dado potestad a los hombres. En otras palabras, la gente estaba sorprendida de que Jesucristo pudiera hacer tal cosa. Recordemos que a Jesucristo todavía no lo habían aceptado como el Mesías. Entonces la gente estaba sorprendida de cómo este hombre llamado Jesús tenía la potestad de perdonar pecados y la potestad de sanar a las personas, y la gente se maravilló. Pero ahí fue la gente la que se maravilló y dijo y glorificó a Dios, pero fue la gente, hermanos. Ahí está el problema, que Luis Toro solamente menciona la palabra donde dice que los hombres, que dio potestad a los hombres. Digo así como que casi me convence, ¿no? Hermanos, por favor, miren, escuchen esto, por favor, tengan piedad, no escuchen al mentiroso. Esas son tonterías, son hipocresías de la gente. Dice, la gente no conocía a Jesús y no lo habían aceptado como Mesías, la gente no sabía que él era el Mesías, ¿ok? Y dice que solamente él había tenido la potestad para hacer milagros. Sin embargo, eso es mentira. La Biblia dice que no fue el primero en perdonar pecados. Biblia Reina Valera 1960. Vamos al libro del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 1 y siguientes, para que nos demos cuenta que Jesús no fue el primero en perdonar pecados, ¿sí? Y ahorita vamos a ir poco a poco. Marcos capítulo 1, verso 1 y siguientes. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ok? Aquí se refiere a Juan Bautista. ¿Quién lo envió a Juan Bautista? Dios Padre. Le dio la autoridad, lo eligió desde el seno materno para realizar esta misión. ¿Qué misión? Vamos a ver. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, o sea, por Juan, eran bautizados por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Ok? Entonces, si los judíos venían a Juan Bautista para hacerse bautizar, y ellos se confesaban sus pecados ante Juan para que él los perdonara. Dirán los protestantes: pero Juan nunca perdonó los pecados, Juan nunca los absolvió. Claro, dice, el bautismo que él hacía era para perdonar pecados. La absolución que Juan Bautista les daba a los judíos que se convertían, ¿sí?, que se arrepentían, era el bautismo. El bautismo para ellos era el perdón de los pecados, recibían el perdón de los pecados. Entonces, no fue el primero en confesar, no fue el primero en perdonar pecados, ¿sí? Él perdonaba los pecados a través del bautismo, a través de agua, que era
que se recibía el perdón de pecados a través del Padre, como lo es ahora y como lo ha sido siempre. El sacerdote o los apóstoles que perdonaron pecados no decían: yo te perdono tus pecados en mi nombre, y yo, porque yo soy el apóstol de Jesucristo, yo te perdono tus pecados. No, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa falacia de que no hay personas que puedan perdonar o que tengan la potestad en la tierra para perdonar pecados es una falacia, y se le va a ir cayendo poco a poco, poco a poco. Aquí ya dejamos una cita bien clara. No solamente Jesús no fue el primero en perdonar pecados, sino fue Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir escuchando, porque todavía tenemos muchas citas bíblicas más. Vamos a ir refutando a este sujeto a plenitud. A plenitud. Solamente se basó en este evangelio, y ahorita lo vamos a volver a leer y lo vamos a seguir refutando parte por parte. Esto me encanta. Que fue la gente, mis hermanos, no fue Jesucristo que dijo que los hombres tenían potestad. No dice, mi hermano, que los hombres tienen potestad de perdonar los pecados. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, por favor, los católicos están siendo engañados. Por eso este hombre dice: he aquí un dulcecito, les da un dulcecito, porque de esa manera les enseña cómo los niños les engaña a uno con un dulce. Los católicos de igual manera los engañan con un dulce. Los católicos nos engañan con un dulce. A este amigo ya le he dado 4 dulces, 5 dulces. Vamos ahora a lo que realmente nos interesa, porque casi me conmovió este amigo, casi quería llorar. Y por favor, no escuchen al Padre, miren, por favor, ya no lo escuchen, síganme a mí para que me vengan y me den su diezmo, ¿no? Y me vengan y me den ofrendas monetarias, como lo hace Gutiérrez, ¿no? Bueno, vamos ahora a pasar a otra cita, al Evangelio de Lucas. Me encanta el Evangelio de Lucas, ¿sí? Porque en el verso 19, ¿sí? Verso 19, capítulo 19, perdón, verso 9, Jesús dice algo bien importante. Y Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Cristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Así lo dice la Escritura, que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y la salvación ha llegado a nosotros, pero Jesús sabía perfectamente que tendría que morir en la cruz. Entonces, todo eso de que perdonar o salvar a la oveja perdida, entonces solamente fue para aquel tiempo. Bueno, quiero pasar ahora con el Evangelio de Mateo, ¿sí? Capítulo 20. Bueno, antes de Mateo capítulo 20, quiero pasar a Mateo capítulo 19, ¿sí? Que es el texto que estaba viendo el Padre Luis Toro. Mateo capítulo 9, verso 6. Dice, desde el verso 4, desde el verso 1, no me interesa. Mateo capítulo 9, verso 1. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. Escuchen bien: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo interesante. La gente que trajo al paralítico no lo trajo para que le perdonaran los pecados, lo trajo porque habían escuchado que Jesús sanaba enfermos. Quería que le sanaran a este paralítico, quería que lo hicieran caminar. Entonces llega Jesús y le dice: hijo, toma, levántate, no te preocupes, tus pecados son perdonados. Yo me imagino que toda la gente se quedó sorprendida de haber dicho: pero si no lo traje que le perdonara pecados, lo traje para que lo hicieran caminar, ¿no?
o lo trajimos al lugar equivocado, o se equivocó el rabí, o qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, ¿sí? Obviamente porque no había nadie en aquel tiempo que se atreviera a perdonar los pecados, obviamente porque no había nadie más que Dios para perdonar pecados, ¿sí? Entonces esa era la confusión que ellos tenían. Este amigo blasfema, ¿sí? Si solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, así decían ellos, ¿no? Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados son perdonados? O decir: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, ¿qué es más fácil? El Señor les pone este ejemplo, les dice estas palabras, porque Él sabía perfectamente que hay enfermedades que provienen del pecado. Hay enfermedades que son de nacimiento, pero hay enfermedades que no son de nacimiento, que son a causa del pecado. Y si ustedes no lo sabían, el cáncer es una de las enfermedades que produce el pecado. El odio, el rencor, resentimiento, celos, todo eso acarrea el cáncer, ¿sí? La esquizofrenia, yo no sabía esto, y bueno, la esquizofrenia también es un tipo de posesión, ¿sí? A causa del pecado. Y el Señor sí sabía perfectamente lo que era esto. Dice que era un paralítico, ¿sí? Pero en algunos textos, en algunos pasajes, especialmente aquí en Lucas, nos dice que había un paralítico de nacimiento, un ciego de nacimiento, y otras personas que estaban enfermas de nacimiento, a las cuales el Señor les decía: queda sanado, tu fe te ha salvado, o X cosa. Pero aquí curiosamente menciona solamente que había un paralítico, no dice que de nacimiento. Por obvio entendemos que no nació con ese defecto. Por eso el Señor llega y le dice: levántate, tus pecados son perdonados, ánimo. Entonces, el verso 6, ¿sí? Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que ya lo hablamos, que es orden y naturaleza de el hombre, ¿sí? Dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿sí? Entonces dice, él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, y glorificaba a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Ahora, esta misma potestad, ¿sí?, de la que habla Jesucristo, ¿sí?, no es exclusiva para Jesús, ¿sí? No es exclusiva para Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Es bien sencillo. Porque simple y sencillamente el Señor dijo que Él había venido a rescatar, a buscar y a salvar a la oveja que ya se había descarriado, ¿sí? Pero el trabajo no era únicamente para Él. El trabajo Él había sido enviado por el Padre, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver que Jesucristo, con esa misma autoridad, con esa misma potestad, ¿sí?, Él se la comparte a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que sigan ejerciendo este perdón de pecados. Vamos a verlo en el Evangelio de San Juan, ¿sí?, en el capítulo 20, verso del 20 en adelante. Dice: y cuando Jesús, ¿sí?, les dijo esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿sí?, se regocijaron viendo al Señor. O sea, se alegraron, se pusieron contentos al ver al Señor. Entonces, verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió a mí, aquí viene la autoridad, aquí viene la orden. Como el Padre me envió a mí, le está diciendo, yo tengo toda la potestad, la autoridad, el poder, ¿sí? Como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Creo que esto es demasiado sencillo de entender las palabras de Jesús como para que estos amigos, ¿sí?, no las entiendan.
Dice, como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. Y dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo. Aquí quiero hacer una pausa. Esto ya lo he explicado en algunos videos, pero lo voy a volver a explicar. Aquí Jesús hace algo que solamente aparece 2 veces en la Biblia. Bueno, una y con esta otra vez. Génesis capítulo 2, ¿sí? Verso 6 o 7, si mal no recuerdo, ahorita lo vamos a ver. Génesis capítulo 2. Verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, lo que es el espíritu que nosotros tenemos, con lo que nosotros vivimos. Dice el Señor en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Él era espiritual, no era un ser carnal como ahora lo es Jesucristo, que ahora es Dios verdadero y hombre verdadero. Antes era solamente espíritu. ¿Ok? Entonces cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿sí? Quiere decir que seremos iguales, semejantes a Dios, espiritualmente, claro. Y por eso es lo que tenemos, y por eso es lo que nos da vida a esta carne, a esto que es de barro, que es de tierra, ¿sí? El espíritu es el que da la vida. ¿Ok? Por eso dice Juan 6, 64, si no mal recuerdo, el espíritu, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da la vida, ¿sí? Entonces aquí vamos aclarando un poquito esta situación. Porque Jesús hace la misma cosa solamente 2 veces en la Biblia, se ha visto esto, en la creación del mundo, para darle vida al hombre, ¿sí? Y aquí dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace ratito cuando dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido? Bueno, en Génesis capítulo 2, el Padre sopla para darle vida a su creación pura. Pero se perdió esa creación pura. Dejó de ser pura, dejó de ser semejante a Dios, ¿sí? Dejó de tener la gracia de poder hablar con Él, de poder verlo cara a cara, caminar con Él por el jardín. Se perdió. Y Jesucristo viene a restaurar eso. Dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. Entonces, si Jesús viene, como ya lo vimos en Mateo, si viene a perdonar pecados, y aquí en Juan 20, 21 al 23 les dice, y reciban, sopló, ¿sí? Por segunda vez, o sea, para dar vida a todo lo que se había perdido, lo que estaba muerto, dice, y sopló el Espíritu y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Verso 20. Porque como el Padre me ha enviado a mí con toda la autoridad, ¿sí? Así mismo yo los envío. Recordemos que Mateo 28, 19, si mal no recuerdo, dice, ¿sí? A mí se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Me encanta ver me encanta leer la palabra de Dios, porque refutamos plenamente a los hermanos protestantes como Incógnito Ábalos, ¿no? Me encanta, sobre todo porque cuando les hablamos con la Biblia, ¿sí? Se molestan, no sé por qué, si ellos dicen que son bíblicos, pero cuando les hablamos de la Biblia, pues se molestan y dejan de usarla para expresarse como su espíritu les inspira, ¿no? Entonces dice, el verso
verso 18, Mateo 28, 18, dice Jesús. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Escuchen. Me ha sido dado todo el poder en los cielos y la tierra. ¿Sí? Me ha sido dado todo el poder. La primera orden que dio el Señor. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he guardado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, yo por eso les digo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí dice, como el Padre me ha enviado a mí, lo mismo que Mateo, con todo el poder y la autoridad que he sido enviado yo, así mismo yo los voy a enviar a ustedes. El poder que Dios me dio, el Padre me dio a mí, la misma autoridad, la potestad, ¿sí? El poder, como lo quieran llamar, todo, así como yo fui enviado con todas esas cualidades, con esas mismas cualidades, ahora yo los voy a enviar a ustedes. Vayan y perdonen los pecados, ¿sí? A quienes les perdonen ustedes los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Sencillo. No entiendo por qué se hacen bolas. Porque tienen que recurrir a una profecía de Daniel para tratar de desmentir algo que está en el Nuevo Testamento. Ahora, por si fuera poco, vamos a la siguiente cita bíblica. Porque esto es bien importante. Ellos dicen que los apóstoles jamás perdonaron pecados, ¿no? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? ¿Sí? Y aquellos se dijeron, ay, pero ¿cómo es posible? ¿No? Porque dijo, tus pecados son perdonados. Y él hace la comparación. Les dice, ¿qué se les hace más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, el primer ejemplo de esta potestad que se les dio a los apóstoles la tuvo Pedro. Vámonos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1. Escuchen, del 1 en adelante. Vamos a ver la gran similitud que tuvo Jesús y que tiene Pedro. Vamos a ver. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿sí? A quien ponían cada día a las puertas del templo. ¿Para qué? Para que pidiese limosna a los que entraban al templo. En cuanto vio a Pedro, se refiere en cuanto al paralítico, vio a Pedro y a Juan, ¿sí? Que iban a entrar al templo, dice, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando su mirada en él, dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir dinero de ellos. Mas Pedro dijo, las palabras de Cristo hace rato que mencionábamos, era, tus pecados son perdonados. No, ¿cómo es posible que pueda perdonar pecados? Bueno, ¿qué se les hace más fácil decir? Tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Ojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, dando gracias, saltando y alabando a Dios. Palabras de Jesús.
¿Qué se les hace más fácil? Decir tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pedro dijo lo mismo, levántate y vete a tu casa. Ahí está el poder, la potestad, la autoridad que tienen los apóstoles con las palabras de Jesús y el Espíritu Santo que Él mismo, ¿sí?, les dio. ¿Ok? Yo sé que muchos hermanos protestantes no me lo van a aceptar, como todo. Los hermanos separados no aceptan absolutamente nada que venga de un católico. Pero le estoy leyendo precisamente la palabra de Dios para que no haya problemas acerca de que no, pues es que dice que no es verdad. Bueno, Santiago en el capítulo 5, verso 16, también nos dice algo bien importante, ¿sí? Si dice este amigo que realmente no hay poder en la tierra, que ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, entonces Santiago es un mentiroso, ¿sí? Al igual que Jesús, porque Jesús, Juan 20 dice, ¿sí?, así como el Padre me ha enviado, yo los envío, vayan y perdonen los pecados, a quien ustedes se los perdonen, les quedan perdonados. Y si este amigo incógnito Ábalos dice que no hay poder en el hombre para perdonar los pecados, bueno, entonces Jesús mintió, así simple y sencillamente. ¿Ok? Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para ser curados. La oración perseverante del justo es poderosa. Y bueno, si esos amigos pretenden decir que no se confiesan porque ellos no tienen pecados, salvos, siempre salvos, que también ya subí ese video, ¿sí?, que es una falacia completamente aberrante de los hermanos separados al decir que ellos ya son salvos, siempre salvos, ¿sí? Bueno, aquí dice, Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante, dice, si decimos nosotros que no tenemos pecado, ¿sí?, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Más al contrario, dice, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel para perdonarnos y purificarnos de toda maldad, ¿sí? Y dice, verso 10, cuidado, ojo con este texto. Si decimos que no hemos pecado, que no tenemos pecado, lo hacemos pasar a Jesús por mentiroso y su palabra no está en cada uno de nosotros. ¿Ok? No está en cada uno de nosotros. Ahora, vamos a poner otro texto. Con este texto me despido, ¿sí? El último texto, ¿sí? Permítanme tantito. ¿Sí? Vamos a ver ahorita lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, ¿sí?, verso 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18. Escuchen esto, por favor. Eso sí es interesante, ¿sí? Ellos dicen que no hay potestad en la tierra, que nadie tiene potestad para perdonar los pecados. Sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente por eso es el nombre, porque fueron los hechos que los apóstoles hicieron aquí en la tierra, ¿no? Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 18, dice, y muchos de los que habían creído, ¿sí?, venían confesando y dando cuenta de sus pecados, ¿sí? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, ¿sí? Entonces, dice los Hechos de los Apóstoles que los mismos apóstoles, ¿sí?, confesaban. ¿A quiénes? A los que habían aceptado la fe, a los que habían aceptado la palabra de Dios, los que ya se habían hecho bautizar y se confesaban con los apóstoles.
Entonces, si se confesaban, quiere decir que había una absolución de pecados, porque iban confesando sus pecados. El mandamiento de Jesús en Juan 20 dice: vayan y a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Entonces, si este amigo incógnito Ábalos dice que no existe en la tierra un solo hombre que pueda perdonar pecados, pues simple y sencillamente es un ignorante, es un hereje, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de tontos, porque ya sabemos que solamente utilizan el nombre del Padre Toro, ¿sí?, para poder ganar adeptos, para poder ganar likes, vistas y sobre todo para poder ganar cash, para poder ganar plata, ¿ok? Para poder cobrar diezmos, para poder hacerse pastores y para poder tener un nombre y decir: uy, este hermano, este canal, uy, ya, como refuta al Padre Luis Toro. Ignorancia, ¿sí? No puede ser que de un video de 2 horas solamente saquen 3 minutos y con eso pretendan hacer una refutación, ¿sí?, utilizando un libro del Antiguo Testamento como es el profeta Daniel para tratar de refutar la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Una vez más, su hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta de la Iglesia Católica, defendiendo la fe y la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide, si les gustó el video, denle like, pulgar arriba, y si no, pues también denle pulgar abajo, no hay ningún problema, dejen su comentario. Pero si te gustó, comparte la palabra de Dios. Recuerda que también compartiendo se evangeliza. Dios me los bendiga y síguenos también a través de las redes sociales de Facebook, mi canal, mi página de Facebook es Apologética Católica, Tito 1.10.11, perdón, ¿sí? Y mis grupos, tengo 2 grupos de apologética, el poder de la verdadera apologética, el poder al servicio de Dios, y apologética y oración, poderosa combinación. No se les olvide, se me olvidaba, este viernes 7:30 de la noche, hora de México, estaremos, primeramente Dios, si no dispone de otra cosa, estaremos compartiendo la palabra de Dios, ¿sí?, en un tema que es la Iglesia de Jesucristo, ¿sí?, con un grupo de hermanitos en Facebook, en WhatsApp, perdón, ¿sí?, en los cuales está el amigo Aper 334, si no mal recuerdo, y la hermanita Paquis Díaz. Ellos fueron los hermanitos que me hicieron una invitación también a pertenecer a este grupo. Y bueno, pues vamos a estar haciendo preguntas, los hermanitos del grupo van a estar haciendo preguntas acerca de la Iglesia de Jesucristo, y pues un servidor, y voy a tratar de invitar a mi hermano Martín Barrientos a ver si le gusta acompañarnos, pues para que esté con nosotros también y él pueda también aportar un poquito a estas respuestas. Dios me los bendiga, estén muy al pendiente, 7:30 de la noche, viernes, ¿sí? Este viernes, 7:30 p.m., hora de México. Entonces, Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Con esto yo termino. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.